Minutos, estamos en el Buenos Días Región de Polar Comunicaciones, iniciando en el set 2 y vamos a estar conversando a continuación junto con el presidente regional del Frente Amplio, junto con Pablo Cifuentes Vladilo. Muy buenos días, Pablo, gracias por venir al programa, feliz año y gracias también por ya ser parte de la temporada 2026 del espacio. Muchas gracias a ti, Christopher, siempre por la invitación. Efectivamente comenzamos un nuevo año que parece estar cargado de novedades, cargado de harto movimiento en el ámbito político nacional, regional, también internacional. Así que siempre un gusto poder sentarnos acá y conversar. Lo que ha estado pasando en las últimas jornadas, sobre todo desde el día 2 de enero con el bombardeo en Caracas, Venezuela, y esto de lo que ha significado la detención de Nicolás Maduro, la intervención de un equipo Delta Force también en Venezuela y lo del derecho internacional. Y algo que me ha llamado la atención también ha sido la transversalidad de los líderes a nivel internacional, presidentes de diversas partes del mundo, respecto a la situación en Venezuela, respecto a detener la situación, decirlo de alguna forma, de Nicolás Maduro. Pero por otra parte también la transversalidad respecto a lo frágil que es el respeto al derecho internacional. Es como una situación de una cuestión de doble filo, ¿no? Esto. Absolutamente, o sea, yo creo que como al menos nosotros como partido, como Frente Amplio, hemos sido siempre bastante claros al respecto, de ver con mucha preocupación y con una voz muy crítica la situación de la democracia en el país vecino Venezuela, donde veíamos una perpetuación en el poder de Nicolás Maduro y también cómo se estaban afectando los derechos humanos del propio pueblo venezolano, que generó, por cierto, también toda una ola migratoria que se esparció por todo el continente. Nadie podría desentenderse de eso y en realidad siempre ha sido una posición clara el buscar caminos que permitan avanzar hacia una democracia saludable y plena dentro de Venezuela. No obstante ello, y separando los hechos, también vemos con mucha preocupación lo que significa una intervención extranjera, particularmente por la mayor potencia del continente que también está dando muestras de su fuerza y de cómo en el fondo desde su posición privilegiada puede tomar acciones pasando por encima del derecho internacional, pasando por encima de la propia constitución de su país, ¿cierto? Y finalmente tomando decisiones antojadizas sobre la soberanía de otros territorios. Acá no sé, ya los medios de comunicación internacionalmente lo hablan así, no se trata solamente de una intervención que haya buscado derrocar a Nicolás Maduro y restablecer la democracia de manera saludable, sino que hay evidentemente una intención incluso expresa de tomar control del país y de sus actividades económicas, particularmente de un recurso tan necesario hoy en día como es el petróleo. Entonces, que quedan dudas legítimas sobre cuáles son las verdaderas intenciones detrás de esta intervención, y también pone en aviso cómo esta misma forma de operar de una potencia como lo es Estados Unidos, que está dispuesta a saltarse el derecho internacional y las normas que todos los países se han puesto para tener una sana convivencia, puede ser también una amenaza para el resto de los países de la región, que somos productores también de materias primas en las cuales puede estar interesadas también Estados Unidos. Son tiempos complejos para la región, considerando también lo que uno capaz hace muchos años no ve en Latinoamérica, presidentes latinoamericanos capaz unidos en bloque respecto a la región, capaz como lo fue en tiempo anterior con Lula da Silva, Michelle Bachelet y otros mandatarios, capaz por el lado argentino. Muchos videos están reflotando ahora de épocas pasadas, sobre todo cuando una vez Néstor Kirchner con Hugo Chávez también en una cumbre se iban ahí dando los tiempos de intervención para aburrir a los norteamericanos que estuvieran presentes ahí. Se veía antiguamente capaz como a nivel geopolítico los sudamericanos como algo transversal entre los mandatarios. Se ha ido perdiendo aquello, ¿no? ¿O son tiempos como de fragmentación ahora en Sudamérica? Yo siento que son tiempos de reconfiguración, más que de fragmentación. Estamos viviendo tiempos que representan crisis políticas, humanitarias y sociales a nivel global.
estamos atravesando crisis políticas, estamos atravesando crisis sociales, crisis económicas de acceso a los recursos, y eso obviamente genera ciertas incertidumbres y hace también que quienes tienen concentrado el poder desplieguen sus estrategias para poder conservarlo en el mediano y largo plazo. Y obviamente eso también nos da muestras de que en el camino para mantener esa hegemonía, como es el caso de Estados Unidos, están dispuestos a pasar por encima de ciertas convenciones y de ciertos acuerdos que nos hemos dado como sociedad. Y eso obviamente obliga también a las otras naciones a buscar caminos que les permitan también adaptarse mejor a estos nuevos contextos. Y eso obviamente va a tener un impacto en los distintos países, y lo estamos viendo también en una expresión súper concreta hoy en el caso de Venezuela, pero la verdad es que no queda limitado solamente a ese conflicto en particular. Hemos visto también lo que está pasando en la Franja de Gaza, ¿cierto? Hemos visto otros conflictos que están activos en el mundo, y hoy lo lamentable es que una región que ha sido históricamente durante las últimas décadas una región de paz, como lo es Latinoamérica, hoy se ve nuevamente expuesta a esta intervención por parte de Estados Unidos, y que de alguna manera tensiona a toda la región. Creo que lo que permitió a Donald Trump el no pasar por el Congreso fue una ley o algo que creo que era ley de guerra, algo que permitía a través de la figura del narcoterrorismo el poder hacer intervenciones dentro de entre 30 a 60 días, que fue algo que se hizo en diferencia en la época de George Bush. Pero recuerdo que en aquel momento, a principios del año 2000, la situación involucraba la fabricación de armas de destrucción masiva. Situaciones que después de la intervención y las diversas operaciones que hubo en los lugares en conflicto nunca encontraron a acreditar aquello. Y en el contexto de Venezuela entiendo que lo tiene que ver con lo del cartel de los soles. En las últimas horas también creo que fue desmentido sí. Efectivamente que haya una relación directa con lo del cartel de los soles. Preocupa esta situación de extrapolar lo de Nicolás Maduro, un dictador, las elecciones presidenciales que estuvieron intervenidas, las últimas, ahora pasarse a hacerle una advertencia a Petro, que fue electo de manera democrática. Pero que por cierto, eso yo creo que de alguna manera muestra el carácter de lo que estamos hablando. Cuesta mucho pensar en las nobles intenciones de una potencia liberadora cuando vemos que, en primer lugar, como bien dices tú, la historia nos ha mostrado que Estados Unidos de alguna forma ha adaptado la realidad, o ha ido acomodando la interpretación de la realidad para poder avanzar en sus fines, como lo vimos en Irak en su momento, ¿cierto? Y lo estamos viendo actualmente con Venezuela. De esa misma manera podría pasar con cualquier otro país, lo decía con mucha claridad incluso el presidente Boric. Hoy es Venezuela, mañana podría ser cualquiera. Y así como se ha ido acomodando también esa realidad o esa lectura de la realidad en otros contextos, en otras circunstancias, perfectamente ahora podría pasar con Colombia, podría pasar con el país vecino, ¿cierto? Y eso es claramente una situación que debería preocuparnos como región. Está muchas veces capaz infravalorado a nivel comunicacional en Sudamérica, en comparación capaz a Estados Unidos o en Europa, lo de los archivos Epstein, Donald Trump, Jeffrey Epstein, y también esta intervención para intentar capaz distraer la liberación de los archivos. ¿Sabes qué siento yo? Que justamente acá hay una forma de manejo comunicacional que ha sido muy bien elaborado, no solamente en los últimos años, sino que probablemente hace más de una década. Y es que cuando estamos bombardeados por un exceso de información, pareciera ser que todo llega a ser tan sórdido que ya nos escandaliza, ya no parece ser como algo realmente grave. Si tú te retrotraes, por ejemplo, a los años 90, cuando fue el escándalo, no sé, de Bill Clinton, ¿cierto? Eso generó un impacto político tremendo, siendo que puesto en perspectiva era algo muy ínfimo con respecto a todo lo que sale a la luz con respecto al actual presidente de los Estados Unidos. Entonces efectivamente estamos en un contexto en el que, habiendo tanta información y habiendo tanto escándalo, yo siempre digo, cuando todo es escandaloso nada lo es. Finalmente todo parece escabroso, y a la hora de uno también duda de, bueno, qué es lo real, qué es lo ficticio, qué es lo
lo que se está inventando, dónde hay sustento, dónde no lo hay, y eso también responde a esta sobrecarga y ese bombardeo de información que, por cierto, es deliberado, es una manera también de mantener la opinión pública distraída y también saturada, y eso hace que sea muy difícil leer los escenarios más en concreto. Entonces siento que pasa un poco eso con los archivos Epstein, que en el fondo todo parece muy escabroso, todo parece muy cuestionable, pero al mismo tiempo parece quedar escondido debajo de otros tantos bombardeos de cosas que parecen tanto o más graves, y al mismo tiempo la duda permanente que se pone sobre la veracidad de los hechos que se están poniendo sobre la mesa. Es un desafío para los gobiernos de centro izquierda o de izquierda en Sudamérica, frente a esta situación actual, si es que podría capaz compararse con lo que fue la crisis de los misiles en Cuba y la lucha en la región de Sudamérica, también capaz de lo de los rusos con Cuba. ¿Son tiempos desafiantes para los mandatarios de centro o de izquierda en la región con esta nueva repetición de ciertos patrones? Mira, yo creo que son tiempos desafiantes para toda la institucionalidad política, sea nacional o sea internacional. Lo que estamos viviendo son crisis que agudizan los conflictos que vemos que hoy tienen una expresión incluso bélica. Pero también vemos cómo se van agudizando discursos que son muchas veces de odio, se van incrementando las tensiones internas, y finalmente lo que se pone en riesgo es la convivencia democrática y la paz. Entonces creo que cuando estamos ante crisis de este tipo, es responsabilidad de todos los sectores políticos poner de toda su parte para poder encaminar la construcción pacífica de las sociedades, que es lo que estamos apuntando y es lo que nosotros, al menos como Frente Amplio, siempre hemos apostado por hacer. Y eso implica partir desde lo micro. En el fondo, cuando uno ve que la política regional, nacional, y esto yo lo he dicho en muchos medios anteriormente, se vale de estrategias como generar esta tensión permanente y estas escaladas de agresividad entre los distintos sectores. Su expresión máxima es lo que estamos viendo hoy en estos conflictos internacionales, cuando la violencia escala a tal punto que terminamos en acciones militares entre países. Es finalmente una consecuencia de lo que se ha construido desde la base. Y por eso yo siento que es muy necesario y muy importante que la democracia se vaya cuidando desde las acciones más cotidianas y desde las acciones más pequeñas. Y eso sin duda es un desafío para todos los actores políticos, desde la menor escala hasta quienes ocupan cargos de mayor responsabilidad. Hace ruido también, se pasa una delgada línea en el contexto de los premios Nobel con el premio Nobel que se otorgó a una persona que estuvo de acuerdo con una intervención a su país, que ahora está como en recelo, en vilo, en análisis de cómo es que se va a retornar posiblemente un manejo democrático o lo que tenga que ver con los recursos del petróleo incautado por Estados Unidos. Son tiempos donde también como que se pasa una delgada línea respecto a la designación del Nobel y su valoración, cómo terminó resultando al final. Tiempo muy reciente a la entrega del premio Nobel, y esto de que lo haya querido entregar a Donald Trump, que se le ha dicho no se puede traspasar el premio. Son tiempos raros también para los premios Nobel, ¿no? Bueno, como te decía anteriormente, yo creo que son tiempos en los que pareciera ser que todo queda en entredicho en cómo se va construyendo finalmente el escenario político. Efectivamente vimos hace muy poco tiempo la designación de este premio Nobel de la Paz, que ya, por cierto, venía cuestionado porque en el fondo decía, bueno, acá estamos hablando de personas que no sé si están colaborando necesariamente con la construcción de una salida pacífica al conflicto, pero llama aún más la atención que, bueno, esta misma persona que es reconocida con el Premio Nobel de la Paz bajo el supuesto de que estaba colaborando con la construcción de la democracia de Venezuela, hoy cuando efectivamente se logra sacar a Maduro del poder, también ella misma es cuestionada
por el interventor, en este caso, sobre sus capacidades para la conducción del país, siendo que ha sido la cara visible de la oposición al interior de Venezuela. Eso nos lleva nuevamente a poner en cuestionamiento, bueno, cuáles son los fines o cuáles son las motivaciones que están detrás de este tipo de designaciones, si es que efectivamente tienen un valor simbólico profundo o efectivamente responden a intereses estratégicos de cómo se van moviendo las piezas en el tablero político. Y lamentablemente pareciera ser que cuando uno mira la historia reciente de lo que ha venido pasando con los últimos sucesos, responde más a ese tipo de intenciones que a un fin noble y genuino. Es complejo también, y sobre todo para la opinión pública, el ver este tipo de intervenciones pasándose por el derecho internacional y viendo que, como era fin de semana, la ONU no sesionó la situación hasta un día lunes, y lo que pasa respecto a la ONU o a comunidades internacionales que pudiesen decir de alguna forma basta de hacer esto, castigo a través de vías económicas o de otro tipo de sanciones. El rol de la ONU en esto, o de entidades internacionales, la OTAN o otras también de conglomerados de países, ante estas situaciones, al final como que queda también para la opinión pública el para qué están creados estos equipos. Sí, bueno, obviamente uno ve que los organismos internacionales y los grandes bloques de poder de alguna manera también están moviéndose con mucha cautela, porque es un escenario que está en transformación y que está en evaluación. Y eso nuevamente nos lleva también a esta situación de que hay una reconfiguración del mapa político, y finalmente cada potencia o cada bloque, cada grupo de poder está viendo también cómo puede moverse de mejor manera en este nuevo escenario que se está reconfigurando. Ahora, el problema con todo esto es que mientras ocurre esta gran discusión o esta gran reconfiguración, hay pueblos que están sufriendo las consecuencias de ello, y eso efectivamente nos debería hacer un llamado a decir, bueno, acá la prioridad siempre es ver cómo velamos por el bienestar y las garantías de los derechos humanos de los pueblos que están en el medio. Naturalmente hay otros intereses que se están moviendo, pero creo que hoy la principal preocupación tiene que ser cómo garantizamos que el pueblo de Venezuela pueda recuperar primero su democracia, segundo, cómo cuidamos la autodeterminación y la soberanía de un país libre como lo es Venezuela, y cómo también las potencias que en este momento están tomando partido en este conflicto ponen en primer lugar las garantías de que eso sea así. Para finalizar, el balance o lo que nos pudiese comentar respecto a este equilibrio entre, claro, el patriotismo, el defender la soberanía del país, sus recursos naturales, su sistema democrático como lo es Chile, y también la relación internacional. Las declaraciones, muchas veces capaz entre embajadores, a través de Twitter, directamente interpelando capaz a Donald Trump, algo que a través de redes sociales he visto que ha generado reacciones a favor, reacciones negativas, tanto por parte del mandatario Gabriel Boric hacia lo que está haciendo Donald Trump o lo que está pasando ahora a nivel de política internacional. Patriotismo y política internacional. Hay que ser pragmático capaz muchas veces en aquello, ¿no? ¿Cómo hay que ser qué, perdón? Capaz pragmático muchas veces o en cuidar los tonos, las frases. Por eso lo planteo de esa forma. Patriotismo y política internacional a través de las declaraciones. Sí, mira, yo creo que una de las cosas que en política a todo nivel uno siempre debe tener claro es que las cosas en ningún caso son absolutamente blancas, absolutamente negras, y obviamente hay situaciones que a veces generan este tipo de contradicciones aparentes al menos. Y hoy estamos viendo que hay dos principios básicos de los derechos humanos que parecieran estar puestos en entredicho. Uno tiene que ver con la autodeterminación y la soberanía de los pueblos, otro tiene que ver con las garantías democráticas. Vemos, por ejemplo, en el caso de Venezuela que había efectivamente un dictador que había que sacar, pero por otro lado también tenemos que velar por estos principios fundamentales que son la autodeterminación de los pueblos. Hoy lo que estamos viendo con la intervención de Estados Unidos es que efectivamente se amenaza la soberanía, la libertad de los pueblos.
Hoy es Venezuela, lo hemos dicho, mañana podría ser otro, y por eso lo mismo, me parece muy importante que se pueda sacar la voz desde los distintos liderazgos para recordar que hay líneas que no se deben cruzar, hay líneas rojas. Y en ese sentido a mí me parece muy bien, y aprovecho de decirlo, la posición que ha tenido el gobierno de Chile y a través del presidente Boric, de poder decir con claridad: acá nosotros efectivamente estamos por cuidar la democracia, no estábamos a favor de un régimen como el de Nicolás Maduro, pero también nos parece muy importante que los países sean capaces de autodeterminarse, de ser soberanos sobre sus propios recursos naturales y sobre la administración interna del país. Y eso es algo que no es tampoco excluyente. Uno puede efectivamente tener una visión política que sea crítica con lo que está pasando con un régimen en particular, pero que al mismo tiempo eso no justifica una intervención de carácter militar y que al mismo tiempo toma control de las operaciones económicas de un país y de sus recursos naturales. Eso es absolutamente violento, y por lo mismo creo que los países tienen que tener una posición clara al respecto. 9 de la mañana con 10 minutos, conversamos junto con el presidente regional del Frente Amplio, nos referimos a Pablo Cifuentes Vladilo. Muchas gracias por venir al programa, por ser parte de la temporada 2026 del espacio, y ahí esperamos estar conversando en otra oportunidad sobre lo que vaya pasando en este 2026, tanto a nivel internacional y por supuesto también a nivel nacional. En otra oportunidad tenemos conversando respecto al cambio de administración gubernamental también. Vamos a tener tiempo ahí para conversar. Sí, muchas gracias, Pablo. Muchos temas por delante, gracias a ti, Christopher, y creo que solo para cerrar, que es muy importante mirar con atención lo que está pasando en Venezuela y en el mundo actualmente, porque efectivamente todas estas reconfiguraciones van a tener también impactos directos en lo que va a ser el desarrollo de nuestro país en los próximos meses y en los próximos años. Y a propósito de eso, también creo que es importante hacer un llamado a las futuras autoridades a tener posiciones claras con respecto al derecho internacional, porque acá efectivamente nos estamos jugando cosas importantes. Que tenga una buena jornada. Muchas gracias a ti, Christopher. Buena jornada. Manténganse en Polar Comunicaciones. Ya volvemos. Estamos en todas partes.